Ya, estamos transmitiendo en vivo. Un gran saludo para toda la gente, amigos que nos escuchan a esta hora a través de este dial 7.5, es Estéreo, la radio Puente Alto. Un verdadero gusto y un agrado para este día, viernes 19 de junio del año 2026, 12 del día con 23 minutos. Tenemos el gusto de compartir con ustedes temas importantes que son relevantes para la comunidad. Y el día de hoy vamos a hablar de los costos de la vida y la salud mental y emocional y económica. A mucha gente le sacaron la plata al sueldo del CAE y se quedó mirando para el techo. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo nos afecta psicológicamente? Felipe, por favor, adelante. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, me voy a presentar para los auditores. Felipe Donoso, psicólogo de la Universidad Alberto Hurtado, acá en representación también con mis colegas de la comunidad del psicólogo, preparados también para este tema importante que tiene que ver con los costos de la vida en salud mental y también emocional. Felipe, por favor, ten la bondad de presentar a tus colegas, a tus compañeros y comienza a desarrollar el tema. Perfecto. Bueno, acá se va a presentar primero Calu. Hola, aquí Calu, también psicóloga de la Universidad de UNIAC y también diplomada en neuropsicología. También de parte de la comunidad del psicólogo, trabajo bonito ahí que estamos haciendo con los chiquillos y las chiquillas. Por acá Diego Valenzuela, obviamente también psicólogo. Omitiremos la universidad de momento, pero representando acá a la comunidad del psicólogo, donde también el tema del CAE y la retención de este caso a veces de los sueldos, de las cuentas corrientes, ha sido un tema de conversación dentro de nuestra comunidad y también lo queremos transmitir para el resto, en este caso, de los auditores de la radio Puente Alto. Felipe, por favor, adelante nomás, desarrolla el tema. Sí, perfecto. Bueno, nosotros queríamos relevar este tema importante también, quizás para los auditores que nos estén escuchando, dado que es un hecho de que el tema del CAE ha aperturado una situación también, o ha emergido, de los costos de la vida, de los costos que ya solemos tener a diario respecto a situaciones ya en salud, situaciones en educación, situaciones de nuestras propias sobrevivencias también. Entonces, estos temas son relevantes para los auditores porque abren precisamente una situación donde uno se empieza a preguntar y empieza a visualizar qué es lo que yo puedo hacer con los costos que yo puedo mantener, por ejemplo, en una deuda estudiantil, para los papás, para los mismos estudiantes, para las mismas familias, porque esto tiene una repercusión que no solamente afecta a un integrante. Siempre cuando hablamos de costos, creemos y pensamos también que esto lo vemos también desde una perspectiva muy sistémica, muy también desde lo que integra la familia, desde lo que integra el núcleo familiar, y que esto efectivamente repercute no solamente en sintomatología, que lo vamos a ir conversando, sino también en cómo yo me sitúo desde ahora en adelante como para poder sostenerme en la sobrevivencia, pero también en la vivencia de lo que significa mi día a día. Entonces, esta deuda nos viene también a visualizar muchos temas que tienen que ver con nuestra salud mental y de cómo lo podemos ir abordando como primera instancia. Bueno, en este caso yo voy a tomar la palabra, Felipe. El tema de la deuda CAE, o en general muchas de las deudas, acarrean mucha malestar en las personas. O sea, creo que todos hemos visto en algún momento en redes sociales perfiles de abogados en los cuales la gente busca un poco de consuelo porque están muy afectados quizás por la deuda. Famoso se hizo Iván González también con su famosa frase de si puedes vivir con eso, porque esta necesidad o esta idea de que hay que endeudarse para poder vivir afecta también a las personas, afecta a las decisiones. Incluso han llegado a haber situaciones muy cuestionables con respecto puntualmente a la deuda CAE. Otro de los famosos abogados que tienen en redes sociales también le llegó la pregunta: si me suicido, la deuda CAE se traspasa a mi familia. Entonces, es súper importante abordarlo desde la salud mental, lo que afecta a las personas también, y cómo afecta de manera negativa y perjudica la salud mental, tomando en este caso los dos ejemplos que menciono. Ahí, como sumando un poco a eso, lo que habla Diego, también este impacto que hay en redes sociales sobre la deuda CAE y cómo también las personas que tuvieron que endeudarse para poder tener un derecho tan básico como es la educación también se ven señalados por otros compatriotas
que dice ya paga lo que debes, también están como siendo vistos como personas que no están haciendo algo bien, cuando la verdad es que muchas veces las personas que tienen esta deuda no es porque no la han querido pagar, sino que se vuelve insostenible muchas veces. Y aquí no nos podemos olvidar que no estamos hablando ni de números ni de economía, sino que estamos hablando de personas que muchas veces organizan su vida en función de una deuda, sin saber muchas veces, por ejemplo, con esto, que le quitan el sueldo sin ningún tipo de réplica, porque de verdad lo que nos hemos informado es que muchas veces, y también en los relatos de algunos usuarios y usuarias que vamos teniendo, son insostenibles también estas repactaciones, por lo tanto, de un día para otro quizás no le hicieron al tiro, se le fue sus fondos y queda la duda, ¿qué hago con mi familia? ¿Cómo alimento a mi hijo? ¿Cómo sigo trabajando si no tengo plata para echarle a la benzina o para el pasaje o para las colaciones de mi hijo? Entonces, realmente es sumamente impactante cómo esto reformula la vida de una persona y aparecen todo esto que son, como decía recién Felipe, una sintomatología que puede ser ansiosa, depresiva, como también mencionaba Diego, algunos que tengan pensamientos intrusivos o suicidas, porque no saben cómo acabar con esta deuda. Sí, efectivamente, como dice Calu y Diego, Juan Carlos, y para los auditores también, es súper importante ver cuáles son las señales también que se ha dado desde el Estado, más que especificarlo solamente en un gobierno en sí, porque este es un tema que se viene arrastrando hace muchos años. Porque como decía Carlos, esto no es solamente un tema de economía, no es solamente un tema de deuda, tiene que ver con el tipo de respuestas más primitivas que se están realizando a la población respecto a la poca empatía y la poca visualización que se pueda tener respecto a un tema de un cobro, que es lo más relevante, y para los auditores yo creo que es súper importante que abramos la reflexión respecto a si es bueno de alguna manera que se pueda ver el tema de los cobros, porque generalmente el público chileno, la gente de nuestro país, tiende a ser buena pagadora. Pero acá se nos ha puesto en una posición muy compleja, porque se anticipan unas respuestas que activan precisamente mucha sintomatología, ansiedad, depresión, otro tipo de trastorno, y tal como también lo decía Diego, implica que uno tenga que buscar respuestas ya al borde del límite. ¿Qué es lo que voy a hacer si yo no puedo pagar una deuda? Me están embargando, me están sacando la plata del bolsillo, y esta es una crítica también política y social, para no quedarnos tampoco como en la pelea chica. Creo que es súper importante también que esto lo tomemos con la mayor seriedad, para también los auditores entiendan que frente a situaciones de este contexto, creo que es súper importante también ver cómo yo voy a responder, qué puedo responder, y cómo yo puedo también anticiparme a situaciones que me llevan precisamente al límite. Porque como decía el colega, acá hay situaciones donde la respuesta principal que se dio cuando empezaron los embargos y el tema, por ejemplo, del CAI, de los costos que se ha tenido en el último periodo, fue con esta frase: es mejor decidirme para no seguir transfiriéndole la deuda o un problema a, por ejemplo, mi mamá, mi papá o a otros integrantes de mi grupo familiar que se ven en una posición extremadamente compleja. ¿Cómo tú cancelas una deuda tan grande y que eso implique que tú no vas a tener sueldo, que, por ejemplo, desde el sistema, desde el Estado, desde sus dispositivos públicos, desde la Tesorería General de la República, por ejemplo, se avale que esta deuda se deba pagar sí o sí? ¿Dónde queda lo humano? ¿Dónde queda también la subjetividad de las personas que están estudiando, que están acercándose también a sacar una carrera, por ejemplo, o que están titulados, por ejemplo, en primera instancia? ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando a la sociedad también? Y creo que ahí los psicólogos también debemos tener un rol importante respecto a manifestarnos en torno a esta situación, no callarnos. Por eso que también como comunidad apelamos también a utilizar los distintos medios para expresar esta situación. El tema de la salud mental hoy en día está atravesando una crisis importante, arraigada precisamente en el miedo, la vergüenza, el tema del fracaso también, de lo que implica, por ejemplo, el no poder pagar una deuda. Entonces, creemos, auditores también, y Juan Carlos, que estos temas son relevantes en sí,
porque es lo que esta última semana se ha estado detonando, ¿cierto? Es lo que ha estado emergiendo respecto a no voy a poder cancelar una deuda y la única forma que se va a poder cancelar es sacándome todo mi dinero, por ejemplo. Entonces, ¿qué es de alguna manera lo que nosotros estamos transmitiendo también? ¿Cuáles son los criterios? Acá parece haber una ausencia también de empatibilidad y también de respecto a como la empatía, cuando, por ejemplo, desde el ministro de Hacienda, el señor Quirós, se expresa desde cuando él va al Senado, dice, yo no estoy aquí por ser simpático. Esa es una frase, por ejemplo, que se puede utilizar respecto a la poca empatía que puede haber respecto a una situación. Entonces, vamos viendo que este contexto, obviamente tiene una base también súper justificable respecto a la sintomatología que puede estar emergiendo en las personas también. Entonces, desde ahí la preocupación también, y desde la alta vulnerabilidad, y desde lo que puede detonar este tipo de crisis, y desde las repercusiones que aún no estamos viendo. Creo que estamos en la punta del iceberg respecto a la sintomatología que esto puede causar ya en el corto, mediano y largo plazo. Me gustaría tomar la palabra ahora, Felipe. Fue una cosa súper importante entender que la deuda CAE significa que fue una deuda por estudiar. O sea, la persona que contrajo esta deuda es porque buscaba estudiar, buscaba un mejor porvenir, un mejor estado de vida también y adquirir también conocimiento. Lo cual genera bastante ruidos considerando que más de la mitad de los deudores del CAE pertenecen al primer y el segundo quintil, y casi el 70% de los deudores del CAE perciben una remuneración inferior a los 750.000 pesos brutos. Entonces, entendemos que el objetivo de endeudarse con el CAE, de adquirir este crédito con aval del Estado, era poder estudiar. Y aún así, con estudios presentes, ya estando, sus ingresos superan por poco más de lo que es el sueldo mínimo si no tuviese estudio. Entonces, al final queda también este malestar, esta angustia. Yo no contraje este crédito, yo no pedí esta plata solamente por darme una buena vida, sino porque quería estudiar y poder contribuir en la sociedad. Y por atrasarme un poco se me trata de esta forma. Esa quizás es la sensación que queda en la persona, aparte considerando un punto súper importante que es, insistimos, es estudiar lo que se buscó con este crédito, poder aportar a la sociedad, poder también tener una mejor calidad de vida. Y también queda este malestar en algunas personas de así se me trata. Y ahí igual es súper importante mencionarlo, o yo al menos quería recalcarlo. Tengo algunas preguntas para el panel acá a esta hora en la tarde. Primera pregunta la envía Rosalía Fernández. Me dice, mira, muy interesante lo que están hablando. Sería bueno también que pudieran explicar por qué un compañero de trabajo de la empresa Pacific Green, que somos adultos mayores, que otra temática también, pero relacionada, un señor que después de jubilar tuvo que seguir trabajando porque no alcanzaba la plata para vivir, tuvo que suicidarse para acabar con sus problemas. ¿Y qué se espera para los próximos meses con respecto a este tema? Porque hay gente que no tiene ni uno en su bolsillo en este momento. La segunda pregunta la envía Florentino Millar, me dice, muy bueno, muy agradecido que estén educando a las personas con respecto a este tema. Sin embargo, ¿qué debe hacer una persona a la cual ya le embargaron su plata? Si está desesperada, no haya hacer más dinero. Gracias. Sí. Bueno, voy a responder quizá a la primera pregunta para darle el pase también a mis colegas. Para los auditores también, nosotros tenemos igual conocimiento, yo que también soy de la comuna de Puente Alto, del caso de la empresa Pacific Green, y sabemos también y le damos las condolencias también al trabajador que lamentablemente falleció a causa también de esta situación. Y es precisamente ahí donde se ven estos temas de los costos de la vida. Porque si bien nosotros lo estamos encuadrando respecto a una deuda estudiantil, el tema del costo de la vida también implica el tema de salud, el tema de trabajo, implica también un tema de cómo yo me voy desarrollando en el día a día con los ingresos precarios que yo pueda tener. Los atrasos respecto a los pagos, la falta de reconocimiento también respecto a situaciones contractuales, todo eso también tiene un costo. Y eso genera también en las personas, para los auditores también, y hacer súper cercano a estos temas, que haya un sistema de alarma de nosotros. Estamos
muy estresados, estamos en una situación de crisis constante, pero también hacerle un llamado a los auditores respecto a que, si bien esta situación nos genera una crisis y ha llevado a situaciones tan lamentables como la que vivió el trabajador en Pacific Green, y que implica también otras situaciones, por ejemplo, que han vivido personas que tienen la deuda del CAE, por ejemplo, también que han vivido una situación similar respecto a tener que asumir esos costos con su propia vida. Creemos súper importante también que frente a una crisis también se pueda existir una necesidad de oportunidad para replantear esto, para reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo como sociedad, cuáles son las políticas públicas que está transmitiendo en estos momentos, por ejemplo, el Estado, el gobierno, respecto a la validación y al reconocimiento de las personas en su núcleo, como trabajadores, como individuos también, dado que esta situación, si no se subsana, si no nos detenemos a pensar también en cómo los podemos ayudar desde el ámbito psicológico, por ejemplo, cómo lo podemos hacer nosotros, pero también desde el ámbito legal, económico, desde el ámbito social, creemos que esto es una situación que no va a tener un punto de tensión respecto a poder decir, bueno, ¿cómo lo podemos entonces arreglar y cómo podemos mantener una convivencia y un tejido social de una mayor apertura y una mayor empatía? Creo que desde ahí se abre el diálogo. Carlos. Desde ahí mismo, sumándome a las palabras de mi compañero Felipe, igual es preocupante que mientras observamos estos factores que van aumentando el malestar psicológico, como el endeudamiento, la incertidumbre, tanto con el tema del CAE o como mis condolencias también a la familia y a la comunidad del trabajador, se discutan estos recortes y también limitaciones de recursos para salud mental, porque de cierta manera los dispositivos, tanto en salud primaria, secundaria, deberían estar enfocados en ayudar y mitigar un poco este dolor psicológico que van teniendo las personas. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos una deuda? ¿O qué pasa cuando no nos alcanza para vivir? Nuestro sistema de alerta, que está totalmente siempre activo, generando ansiedad constante y un estrés crónico, donde las personas comienzan, bueno, desde aquí, desde la neuropsicología, tenemos dos partes, la amígdala y la corteza prefrontal. Si nuestra amígdala siempre está inflamada, comenzamos a sentir malestar corporal y empezamos a sentir estrés, sentir ansiedad, y empiezan estos pensamientos intrusivos donde también, ¿qué pasa? Podemos tener pensamientos suicidas, que a veces es muy complejo decirlo, a veces es muy tabú en nosotros, pero realmente está pasando. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Tratar de acompañarnos, hacer comunidad, estar atento también a las señales del otro, que a veces son muy mínimas, son muy pequeñas, que no alcanzamos a poder observarlas. Pero si vamos haciendo comunidad, vamos teniendo empatía, vamos teniendo compasión, todo eso puede ir mitigando un poquito lo que estamos pasando. Y por otro lado, la pregunta que hicieron sobre qué pasa si ya le embargaron, de todas formas, sé que a veces es muy lento, pero cuando no se tiene una situación para poder pagar un abogado, siempre están las corporaciones, el tratar de acercarse también a estos organismos. Hay harto abogado que igual está ayudando y tratando de aportar desde su área, tal como nosotros tratamos muchas veces de aportar desde la psicología, tratando de atender usuarios. Hay varios abogados que están ayudando en esta situación para que puedan devolverle lo que se le ha embargado, tanto en el sueldo como cuando están en estos procesos de embargar casa, porque también sabemos que están haciendo algunas cosas de forma un poco no tan legal. Es que no sé si Diego quiere. Sí, o sea, quizá en este caso, si hubo un pequeño embargo de bien, o en este caso de la retención de lo que es los dineros de las cuentas corrientes, que es al final lo que tomó en mayor parte lo que es la TGR, invitamos a asesorarse lo más posible, porque no es un tema que se pueda hablar con irresponsabilidad, sino que se tienen que asesorar. Hay entidades que buscan apoyar este tipo de cosas, hay en redes sociales, en fundaciones, en muchos aspectos, así que lo invitamos a buscar dentro de sus localidades, dentro de sus comunas, quienes pueden ofrecer este apoyo. Es súper importante también reconocer que lo necesitas, es lo primero que puedes mencionar.
sí, la TGR tiene un aspecto a considerar en este caso para la retención del sueldo, en este caso de los dineros, que tiene una opción dentro de su página para solicitar lo embargado de vuelta. En este caso, insisto, no es un poco irresponsable decirle si va a funcionar o no, así que por eso lo invitamos a que se asesoren, pero que existe esta posibilidad y que tiene aproximadamente 12 días hábiles para tener una respuesta. Así que eso es lo que les puedo mencionar de momento. Oye, súper interesante el programa que estamos abordando el día de hoy. Anita Ormazábal, te mando un saludo a todo el panel. ¿Cómo saber si lo que tengo es ansiedad, angustia o depresión producto de las deudas? Pregunta que nos enviaron recién. Y Jacqueline Valencia, que está escuchando en Puerto Montt, les mando un saludo y dice, buen programa, excelente, es un gran aporte a la comunidad lo que están haciendo, y me dicen, creo que no solamente el tiempo de la deuda del CAE, sino los papitos corazón. El papá de mis hijos ya hace 3 años que no se coloca con nada, desapareció, un poco nuestra mujer, y la angustia me ha llevado a trabajar en diferentes actividades, y la angustia dejar a mis hijos muchas veces solo. Es algo que me provoca el tema de las redes, cuando las mujeres no tenemos tantas redes de protección. Creo que sería un gran tema también a abordar. Muchas gracias. Sí, bueno, con respecto al tema que mencionaba Anita en primera instancia, es súper relevante identificar cuando nosotros tenemos un nivel de estrés que ya nos está, por ejemplo, sobrepasando y que nos está generando sintomatología. Cuando hablamos de sintomatología, para los auditores también es relevante pensar en pequeñas señales o signos también de interferencia respecto, por ejemplo, a mi habitualidad o a mi cotidianidad en mi vida diaria. Ansiedad, que el cuerpo, por ejemplo, comienza a ponerse un poquito más pesado, más rígido, tengo bloqueos cognitivos también, se me olvidan las cosas, me siento triste, a veces decepcionada, desesperanzada, no quiero, por ejemplo, socializar, o, por ejemplo, siento que en la mañana no tengo energías para poder levantarme. Todos esos indicadores también nos hablan de un agotamiento y de un mecanismo de sobrevivencia que el cuerpo nos está indicando que pasa algo ahí. Entonces, como decía Carlos y Diego, es súper importante que nosotros empecemos a identificar también estas señales. ¿Qué sucede cuando hay una situación, por ejemplo, de deuda, de pensión alimenticia, de CAE o de, por ejemplo, como los que expresaban respecto a los trabajadores de Pacific Green? Todas esas situaciones también, como bien la refería Diego, es importante que las personas puedan generar acciones que puedan movilizar en algo que a mí me permita tener una acción más concreta. Por ejemplo, asesorarse legalmente, acudir, por ejemplo, a programas, a sistemas donde uno pueda tener una capacitación, donde uno pueda tener una información respecto a qué se puede hacer. Es súper importante, como decía Calu, que todo esto también se haga en colectivo. Es difícil hacerlo solo. Es difícil que uno libre, por ejemplo, si no estamos en esta lógica de batalla, como una pelea contra un sistema, pero juntos, quizás con más personas que van a estar viviendo esta situación, uno puede ir generando comunidad y decir, bueno, enfrentémoslos juntos, veamos cómo nos podemos asesorar, busquemos las redes necesarias, pertinentes, con un abogado que nos pueda orientar, veamos también si este tema, por ejemplo, de las deudas es algo que yo pueda resolver en el corto, mediano o largo plazo. Quizás también bajando las expectativas. Hay cosas que a lo mejor sí se van a poder solucionar en el corto y mediano plazo, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, a me deben, no sé, un dinero, hay algo que, por ejemplo, mi empleador no cumplió respecto al contrato, ahí hay que persistir respecto a ocupar sus derechos legales para que esas deudas puedan ser subsanadas. Hay otras situaciones que son más a largo plazo, ¿cierto? Por ejemplo, como las del CAE, pero ahí también, entendiendo que no queremos ponerle la responsabilidad completamente a nuestros auditores, porque sabemos que cargan también con un alto nivel de estrés en sus vidas, creo que es importante que ahí se apoyen en las familias, en los amigos, en los vecinos, y haciendo ese llamado creemos que podemos empezar a unir también una fibra, una conexión respecto a cómo yo puedo empezar a salir adelante, cómo yo puedo empezar a ver la luz
frente, por ejemplo, a un contexto que puede parecer muy sombrío. Y desde ahí, resistencia, persistencia también, comunidad, colectivo, frases que debemos ir integrando también en nuestra mentalidad, en nuestra psicología, porque la psicología no solamente de los psicólogos, también la hace la comunidad. Calu. Bueno, desde ahí sumándome igual a las palabras de Felipe, este tema de la sintomatología que se siente va a diferir mucho de las personas. Todos tenemos diferentes formas de sentir ansiedad, de estresarnos, de sentir pena, y por eso es muy importante ver bien las señales y buscar ayuda. La verdad es que es difícil pasar estas situaciones solos. Entonces, buscar ayuda en la salud primaria si es que no tenemos recursos, o los SFAM, para que en el hospital, tratar de hablar con un amigo, con una amiga, para poder entrar a estos dispositivos, que si bien a veces sabemos que están colapsados, puede haber una señal ahí de alerta donde puedan ayudarlos. Y por otra parte, es súper importante de que cuando nos veamos enfrascados en esto, podamos tener quizás algunas estrategias pequeñas. Por ejemplo, si me estoy sintiendo mal, hay un número que es, lo estaba buscando para dárselo, no sé si alguien es... Ay, se me perdió, recién lo tenía acá. No sé si alguien de los chiquillos lo tiene a mano, que es la línea de salud mental. Lo podemos buscar, igual es súper relevante lo que está diciendo Es Calu. es asterisco 4141, que también ahí si tienen alguna emergencia donde hay algún pensamiento intrusivo o algo que les está asustando en ese minuto que están sintiendo, pueden llamar y hay psicólogos disponibles que los pueden acompañar en el proceso y derivarlo, incluso mandar una ambulancia o ver cómo pueden llegar al hospital más cercano. Entonces es súper importante que, por ejemplo, usemos esos dispositivos que están disponibles, y por consiguiente también algunas que si empieza a sentir ansiedad, que como decíamos es diferente en cada uno, tener algunas estrategias. Por ejemplo, una que viene como desde la neurociencia es el cambio de temperatura. Si alguien está en una situación límite, por ejemplo, muy desbordado, con llanto, veo a alguien que está sufriendo, teniendo un malestar evidente, puedo llevarlo, por ejemplo, a el agüita helada, que se moje las muñecas al menos por unos 5 minutos, tratar de no hablar tanto del tema, porque cuando hablamos del tema nuestra amígdala sigue inflamada, tratar de mover el cuerpo, de hacer algo con él para luego estabilizarnos y poder hablar de lo que nos está pasando. Porque cuando a veces lo podemos hablar en crisis, es difícil, porque a veces el llanto, la pena o el impulso que estamos teniendo no nos permite comunicarnos de forma efectiva donde nos puedan comprender. No sé si Diego quiere... Voy a recordar en este caso el número que estaba diciendo Calu, en la línea de atención de la prevención del suicidio, es el asterisco 4141, para que es un número bastante importante que invitamos a que lo tengan en con su consideración. Por otro lado, quizá a veces como psicólogos nos cuesta, damos por entendido algunas cosas. En este caso, cuando habla de amígdala, no habla de la amígdala de la garganta o de la boca, sino que tiene que ver con una zona del cerebro que también se llama amígdala, comparte nombre. Entonces le transmito también esto a la población, a los auditores, porque es súper importante que no se habla del resfrío de la amígdala, sino de otra zona. Tomando un poco también el tema del bienestar, o si ansiedad, depresión o estrés, es súper importante que entendamos como personas, como cada uno, estos tres aspectos son hasta cierto punto normales. Todos pasamos por ansiedad, todos pasamos por estrés, todos pasamos por angustia. Algo que nos afectó mucho nos puede generar angustia, algo que va a pasar en un futuro, que estoy a la espera, nos puede generar ansiedad. Estar con bastante trabajo o con algunas cosas, haciendo muchas cosas, puede generar estrés. Es súper importante que entendamos que tiene que ver con cuando estas tres o estas cuatro, también incluyendo la depresión, nos afecta. Cuando estoy dejando de hacer cosas porque me está afectando mucho.
cuando el malestar que siento debido a estas empieza a ser realmente un malestar y es un poco imposibilitante. Más allá de ponerle un nombre, sea ansiedad, depresión, estrés o angustia, lo importante es entender cuándo a uno nos afecta. Y ahí queremos hacer una invitación también desde la psicología, dejar de pensar el bienestar como algo solo individual. El bienestar, la salud mental, también es colectivo, también es comunidad. No solo todo depende de uno, también depende mucho de cómo estemos relacionados. A veces compartir con una persona, con un grupo de personas en común, en actividades que se realizan, también aporta mucho al bienestar. Y esto también nos permite aumentar nuestras redes. Quizás yo no sé algo, quizás una persona que yo conozco no sabe algo, pero quizás una persona que nos conoce a los dos sí lo sabe. Entonces nos puede ayudar. Y ahí es donde lo invitamos a trabajar en comunidad, a trabajar, a hacer redes, a conocerse con la gente que comparten, porque juntos pueden llegar a una solución o enfrentar alguna situación que quizás por separado no la podemos enfrentar, no le vemos solución. Y ahí es donde es súper importante entender, el bienestar no es solo de uno, sino que también se trabaja en conjunto. Y eso también es súper importante. Con respecto a la temática que nos planteó la segunda pregunta, va a depender de Juan Carlos si nos quiere invitar a una tercera instancia acá en la radio, a hablar, por ejemplo, de la ley Papito Corazón y del malestar o bienestar que puede generar. Así que, Juan Carlos, nos gustaría también que nos confirme si podemos hablar de esa temática en un futuro no tan lejano. Sí, por supuesto. Vaya nomás. Bueno, no sé, Felipe, si tú tienes algo más que aportar con respecto a lo que estábamos conversando. Sí, por supuesto, a nuestros queridos auditores también que nos escuchan en todo Chile, transmitirles también desde nuestro rol de psicólogos, terapeutas, como decía muy bien Diego y Calu, que esto lo hacemos en colectivo, que si hay alguna situación donde ustedes necesiten orientación, llamen a los fonos, busquen las redes también. Hay psicólogos también que están dispuestos a flexibilizar también lo que puedan ser sus prestaciones, sus servicios, porque sabemos y nosotros estamos en contexto de que tenemos un rol importante en comunidad, que tenemos que también salir a poder generar ese aporte para ustedes. Entonces, el llamado es a la esperanza, el llamado también a que frente a una situación o un contexto difícil, si bien hay situaciones que han pasado, por ejemplo con el tema de los embargos, creemos también relevante para ustedes, queridos auditores, que busquen apoyo, busquen redes y enfrentemos esta situación en conjunto. No la enfrenten sola, porque sabemos que son tiempos difíciles, pero sin embargo los tiempos difíciles también nos llevan a aprendizaje, también nos llevan a enseñanza de poder tener un futuro mejor. Bueno, ha sido una conversación interesante, 33 minutos de conversación, donde los he dejado prácticamente trabajando ustedes solos. Yo estoy muy contento de la evolución que han tenido. Yo mientras hablo con la gente, edito videos, lo estoy escuchando atentamente y la gente me pide preguntas, claro. También me llegó la solicitud de asesoría a aquellas personas, me dice por acá Valentina Muñoz, que somos cuidadores de enfermos frustrados. ¿Quién nos atiende a nosotros? ¿Quién se preocupa de nosotros? Realmente ese trabajo lo hace la mujer, está invisibilizado y nadie nos paga por cuidar a aquellas personas que están enfermas, están postradas. Y es un trabajo que hay que hacerle cada día. Este país se hace más viejo, más adulto, los jóvenes no quieren tener hijos y sin embargo hay que cuidar a los papás porque cada día había más, antes vivía 75, 80, ahora hay gente que hasta 90 años. La opinión con respecto a este tema, gracias. Voy a tomar yo la palabra porque justamente la vez pasada que participamos del programa del espacio de la radio junto con Felipe, abordamos ese tema, justamente los cuidados y cómo afecta también a la salud mental a las personas cuidadoras. Así que si pueden buscar también la transmisión anterior que se realizó de la temática, los invitamos en eso. Pero creo que a nivel como más institucional que puedo mencionar y recordar, es que dentro de febrero de este año se estableció lo que es la Red Local de Apoyo y Cuidados. Por lo tanto, las municipalidades tienen dentro de sus planes, dentro de sus programas, el apoyo a las personas cuidadoras. Y también en este caso con profesionales de primera línea y segunda línea que apoyan a las personas cuidadoras como psicólogos, como terapeutas ocupacionales, como trabajadores sociales, etc. Entonces, invitamos en este caso a las personas
que se acerquen a sus municipalidades y planteen esta situación de que soy una persona cuidadora y necesito quizá apoyo. Recordar que tienen está este programa dentro de las distintas municipalidades, por lo tanto los invitamos a que se acerquen también a la institución correspondiente para recibir el apoyo si lo consideran necesario. Sí, yo brevemente hacer también un llamado a la clase política, al gobierno también, a que no recorte este tipo de programas de cuidadores, que no recorte los programas de prevención al suicidio, que no recorte la salud mental en APS. Hay programas que son necesarios, que no son de adorno, de demencia, de hospitalización diurna, de distintos ámbitos que tienen que ver con la integralidad de la vida de las personas. Entonces, la reflexión es, ¿hacia dónde queremos apuntar a una sociedad? ¿Queremos apuntar a una sociedad donde el baluarte sea simplemente pagas? ¿Qué más tenemos que pagar como sociedad? Y esto para los auditores también creo que es súper importante, que empiecen a generar esa conversación, empiecen a generar esa reflexión también. Depende mucho de nosotros sacar estos temas, porque precisamente como psicólogos también nos vemos afectados y también tenemos que hacer un llamado a cuidar lo que se ha desarrollado como organismos públicos también, como en base también a defender lo público, a defender también lo que son las políticas públicas, a defender los programas, porque esto es transversal, esto es para todos nos podemos ver en algún momento llamados a tener que activar alguna red. Entonces creemos importante también que tenemos que cuidar el tejido social. Sí, yo como para también un poquito finalizar, sumándome a las palabras de mis compañeros, acá nadie se sostiene solo, somos una red donde tenemos que cuidarnos, tenemos que escucharnos, tenemos que salir un poco a veces de este individualismo que tenemos, y desde ahí siempre he dicho que nuestra labor como psicólogos y psicólogas tiene que ser también desde lo social, porque no le podemos decir a las personas estén bien, siga lo que le voy a decir, si es que no hay una base de cuidado, de salud, de educación fija. Y por ahí dejando quizá unos tips para las personas que en este momento no lo están pasando tan bien, además obviamente de acercarse a los dispositivos que ya dijimos, es tratar de dormir bien, aun cuando a veces es difícil, tratar de alimentarse bien, tratar de cuidarse su cuerpo, como decía también Diego, el estar en estas redes de amigos, de hablar con alguien, de hacer pequeños actos de autocuidado que a veces son sumamente difíciles por el tiempo, el trabajo, el estudio, pero a veces esos 5 minutitos que uno se regala a sí mismo pueden hacer un poquito la diferencia. Así que eso, mandarle un abrazo a todos, cariños, y no estamos solos, estamos aquí todos juntitos. Muchas gracias por la amabilidad, el tiempo que se han dado de compartir con la comunidad. Yo le agradezco a Felipe y a la señorita, y también a todas aquellas personas que han estado conectados con nosotros. Este programa ya queda disponible en la red, después lo descargo y lo edito, porque ahora tengo una entrevista con un médico urólogo y después con una diputada, así que viene larga la jornada. Que estén muy bien, chiquillos, y gracias por todo. Muchas gracias a nuestros auditores, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por el espacio y también por permitirnos también comentar, participar con la comunidad y poder resolver algunas dudas que puedan tener las personas que nos escuchan. Muchas gracias, cada vez de un almuerzo familiar, les mando un gran abrazo. Cuídense, que tengan buen día. Tengan buena jornada. Chao, chao. Chao.